caracterizan el teatro estadounidense se encuentran Arthur Miller, Tennessee Williams y Lorraine Hansberry. Estos autores trazaron un nuevo camino en la representación teatral al valerse de nuevos medios para exponer una crítica social frente a la realidad norteamericana del siglo XX. Bienvenidos a El Telón Yankee. Arthur Miller fue un dramaturgo estadounidense del siglo XX y una de las figuras contemporáneas más importantes por sus fuertes críticas hacia la sociedad de consumo estadounidense. Nació en Nueva York en 1915 y fue hijo de inmigrantes polacos, hecho por el cual ayudó la mayoría de la creación de sus obras. Fue ganador de 2 premios Pulitzer por La muerte de un viajante y Panorama del puente. Además, fue ganador del Círculo de Críticos de Nueva York por su obra Las brujas de Salem. Las brujas de Salem fue inspirada en un hecho de la persecución política por el senador Joseph McCarthy a mediados de los años 50. Se decía que Miller, a través de sus obras, limitaba con estas ideologías comunistas y por eso fue víctima de la persecución de Joseph. Estuvo también involucrado en periodismo y estudió en la Universidad de Michigan y en el Abraham Lincoln School. A continuación, profundizaremos más acerca de sus obras. De pronto, no pude conducir más. El coche se fue para la cuneta. Puede que sea la dirección otra vez. Me pareció que no lo habían arreglado bien. Arthur Miller escribió alrededor de 15 textos, entre ellos 7 obras para adaptaciones teatrales y 8 libros de literatura. Uno de sus escritos más importantes es La muerte de un viajante, llamado así en castellano, y en su título original Death of a Salesman. Con ella ganó su primer Pulitzer. Esta obra fue estrenada en Broadway en 1949 bajo la dirección de Elia Kazan. La muerte de un viajante tiene 9 personajes en los que se basa la historia. Su personaje principal es Willy Loman, un vendedor de 60 años que viaja por varias ciudades de Estados Unidos cumpliendo sus sueños más fervientes: tener un buen estado financiero, ser un buen ejemplo para su familia y seguir el lema: si gustas a la gente, todas las puertas se abrirán. Las ideas de Loman se ven destruidas en el desarrollo de la obra. En el texto se evidencia la crítica a la sociedad de consumo, el idealismo del sueño americano, la derrota económica y la distorsión del núcleo familiar. Los escenarios que escogió Miller para esta obra son la casa de Willy, la sala, los cuartos de los hijos y el patio trasero. En este último es donde se representan las escenas que simbolizan los recuerdos de todos los personajes. Miller trata de reunir todos los factores culturales de Estados Unidos con los que él no está de acuerdo en La muerte de un viajante. La muerte de un viajante es la vida de un vendedor que ya está llegando a su, digamos que a su etapa final en su vida, que está a punto de perder su trabajo, ya sus ventas, su rendimiento no es el mismo. Es una persona que tiene que viajar, conducir mucho, está cansado y no puede pagar sus recibos, algo tan básico como eso. Es una realidad que todo el mundo, literalmente todo el mundo, tiene que vivir. Y refleja también un poco el consumismo que vive este país. O sea, Estados Unidos no tiene un sistema perfecto. Es un sistema que te obliga a estar en constante movimiento. Si no lo estás, pierdes. Es una cultura que te enseña y te obliga, porque te hace desear, querer obtener cosas, porque el poder adquisitivo es muy grande. Pero no es cuánto tienes, es cuánto es tu capacidad, qué tan grande es tu capacidad de endeudarte. Puedes comprar y soñar y hacer realidad ese sueño de comprarte un carro deportivo, si lo quieres, y puedes endeudarte, lo tienes, es muy fácil. Entonces muestra como esa situación, esa vida que lleva este vendedor que ya no puede seguir adelante con esa rutina tan fuerte de manejar todo un día, de vender, además que tiene 2 hijos, uno que ya busca la independencia, otro que todavía no funciona, y a la edad de 18 años ya tienes que estar tú pensando en una independencia, porque así es como funciona el sistema. Es decir, sí, puedes ir a estudiar, puedes ir al college, no tienes dinero, no importa, te puedes endeudar y pagar, durar toda la vida pagando tu universidad. Tennessee Williams fue un dramaturgo estadounidense que revolucionó el teatro. Su obra está altamente influenciada por la sociedad sureña en donde creció y también por los problemas que aquejaron a su familia.
Empezó a escribir desde muy temprana edad, ya que 7 años después de su nacimiento enfermó de difteria y su madre le regaló una máquina de escribir para que explorara su imaginación mientras se recuperaba. Williams era homosexual, tuvo problemas con el consumo de drogas y se sintió muy deprimido cuando su hermana Rose fue diagnosticada con esquizofrenia. Sin embargo, ganó 2 premios Pulitzer, uno por Un tranvía llamado Deseo y el otro por La rosa tatuada. Además, sentó un precedente artístico para futuras generaciones. Un tranvía llamado Deseo cuenta la historia de Blanche Dubois, una megalómana que está sumergida en el universo del esplendor sureño de Estados Unidos y de Stanley Kowalski, un inmigrante polaco tosco y desgarbado. Dubois llega de visita a la casa de su hermana y su estadía molesta a Kowalski, quien no puede soportar el refinamiento de su cuñada. Esta creación invita a pensar en los contrastes entre las clases sociales, la rápida industrialización del país y los demonios que se esconden detrás de la ostentación de los ricos y la tosquedad de los inmigrantes y en general de la clase media emergente. La obra ganó el Pulitzer en la categoría drama en 1948 y fue adaptada al cine por Elia Kazan en 1951. La película fue protagonizada por Marlon Brando, quien fue nominado para ganar un premio Oscar como mejor actor, y Vivian Leigh, quien ganó el premio Tony como mejor actriz. Pedro Almodóvar incluye referencias de la obra en su filme Todo sobre mi madre de 1999. La camisa, doctor. Dígale que me suelte. Por favor. Suéltela. Vamos, levántese. Apóyese en mi brazo. Señorita Dubois. Gracias. Quien quiera que sea, siempre he confiado en la bondad de los desconocidos. Pues el tranvía llamado Deseo es una persona de muy bajos recursos, con un nivel cultural bastante bajo. Esta obra muestra, digamos que de una manera muy regional, a un Stanley Kowalski que sueña con ser rico y tiene la esperanza de que la herencia de su esposa, Stella, lo va a sacar de pobre. Él es una persona trabajadora, creo que si mal no recuerdo, porque es mecánico, donde se reúne con sus amigos, además que se muestra mucho el machismo que se vive en esta época en Estados Unidos, en esta parte, en esta región, porque es muy sureña. Entonces muestra cómo esta persona controla absolutamente todo, es un patriarcado. Luego aparece Blanche y se da cuenta que su castillo de naipes se derrumba porque no existe tal herencia, no hay tal fortuna. Y además ya hay otros, digamos que otros elementos que llegan a la obra donde la hermana tiene problemas psiquiátricos, psicológicos, tiene traumas, que su novio era homosexual, se suicida, y muestra un poco la realidad, un poco mucho la realidad de este país, que en esas áreas es un país bastante conservador y bastante machista. Los tiempos han cambiado, por supuesto, pero sin embargo toda la parte del centro del país es aún muy conservador, muy cerrado, y digamos que se sigue un poco a esa tradición que tiene esta gente. Las personas de las costas, costa este, la costa oeste, son mucho más abiertas, son mucho más liberales y siempre están dispuestas a aceptar cambios. Después de conocer dos de los grandes exponentes del teatro norteamericano, es hora de conocer a una mujer que hizo un cambio a la hora de escribir y a la hora de representar una crítica social. A pesar de su tono de piel y de su pequeña trayectoria por la vida, Lorraine Hansberry fue la primera mujer negra en ganar un premio del Círculo de Críticos de Nueva York. Además, logró hacer conocer su raza por medio de la intelectualidad y de la representación de su obra más importante, Un lunar en el sol. Después de 70 años de la Guerra de Secesión, en Estados Unidos aún se vivía una discriminación racial. Sin embargo, Lorraine fue capaz de matricularse en un colegio al sur de Estados Unidos
y después logró ingresar a la Universidad de Wisconsin en Madison, donde empezó estudiando pintura, pero finalmente se decidió por la escritura. Su familia abonaba gran parte de su dinero a la Asociación Nacional para el Progreso de Personas de Color, pero Lorraine Hansberry logró ingresar a un periódico para negros llamado Freedom a sus 20 años. También publicó diferentes cartas en la revista The Leather acerca del feminismo y la homofobia. Vamos a conocer un poco más acerca de la importancia de su obra en Estados Unidos. I was born on the south side of Chicago. I was born black and a female. I was born in a depression after one world war, and I came into my adolescence during another. And while I was still in my teens, the first atom bombs were dropped on human beings. I have been personally the victim of physical attack, which was the offspring of racial and political hysteria. I've lost friends and relatives through cancer, war, lynching, drug addiction, alcoholism, mental illness, and murder. And I've come into maturity, as we all must, knowing that greed and hatred and brutality and indifference, and perhaps above all else, ignorance abound in this world. I'm telling you all of this now because I want you to know that whatever I've written so far, whatever I write from here on, isn't based on the assumption of idyllic possibilities or innocent assessment of the true nature of life, but rather my own personal view. That all this being considered, it is still not unthinkable to me that the human race might just do what apes never will. Impose the reason for life. Lorraine Hansberry nació en 1930 en una familia de esclavos liberados, que había logrado acomodarse económicamente, ya que su padre fue un exitoso corredor de bienes raíces y su madre fue una profesora en una escuela al sur de Chicago. A raíz de su éxito económico, la familia Hansberry decide mudarse a un barrio de blancos. Allí reciben varios abusos y discriminación por parte de sus vecinos. De esa historia personal nace su obra más reconocida llamada Un lunar en el sol, una representación que muestra cómo esta familia negra decide quedarse en el barrio de blancos queriendo cumplir sus sueños por medio del dinero, elemento que limita a la familia Younger. Gracias a esta obra, Hansberry recibe un premio del Círculo de Críticos de Nueva York en 1969. Por otra parte, después de su muerte a los 34 años por un cáncer de páncreas, su ex esposo Robert Nemiroff adapta una colección de sus escritos y entrevistas en una obra que se llama To Be Young, Gifted and Black, en donde se resalta su excelencia a pesar de su tono de piel. También, de allí sale una canción que le dedica Nina Simone a Lorraine Hansberry. Gifted and black. Oh, what a lovely, precious dream. To be young, gifted and black. Open your heart to what I mean. In the whole world, you know, there's a million boys and girls who are young, gifted and black, and that's a fact. My name is Kimmy Walker, and I am part of the ensemble of To Be Young, Gifted, and Black.
We get to relive the experience of this playwright. We actually get to use her words, which are both poetic and painful at times, and discover all of these beautiful, special moments that just kind of grab hold of you. I think this piece is so historic, and it always deals with the human spirit, which is each and every one of us. I mean, this, to me, is how we build and create community. My name is Deborah Marlowe. This is not a black play. It is a play about the human spirit. She writes characters that are so beautifully written and full and real. My name is Shay Scott. She's encouraging us to speak our truth, and while we're here on this earth, to give it all we have, and to not be afraid of our art, not be afraid to tell our own stories, and just not be afraid to do what we were placed on this earth to do. I'm Bruce Ladd. It's been a little bit of a struggle for me to realize that I serve this story best if I am actually willing to portray the prejudice that she experienced, so that we can see the ugliness of what that is. And then the positive result that came out of her ability to take that and transform it into art, which is what she really believed was the greatest gift that humans could give to each other. You see some of those moments where even they're starting to question their own beliefs and their own opinions about things. But even in that questioning, they are real. They are real. They are real. De esta forma se evidencia la decadencia de la sociedad occidental, que se basó en la razón instrumental y el ascenso del capitalismo, sin advertir que lo más importante es que el hombre se conozca a sí mismo antes de acumular bienes y emprender la exploración del espacio. Varios pensadores advirtieron a través de críticas sociales el colapso de nuestra civilización, pero los intereses particulares y la ambición primaron sobre el bien de la humanidad, y hoy pagamos las consecuencias de nuestra ceguera. Los medios de comunicación han sido responsables de los problemas que hoy enfrentamos, y es indispensable que se consoliden alternativas que fomenten la realización de un periodismo crítico, oportuno y veraz para transformar la sociedad.